Muy buena tarde, mi nombre es Mónica Johanna Zapón Caballeros, con número de registro estudiantil 2015-31228. Pertenezco al Club de las Investigadoras y en esta tarde vengo a presentarles el capítulo número 13 y número 14 del libro de la metodología de la investigación de Roberto Hernández Sampieri. Espero que se queden conmigo para que podamos disfrutar y aprender los capítulos presentados en este libro. Buena tarde, muchas gracias. Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Occidente, División de Humanidades y Ciencias Sociales, carrera de Profesorado en Enseñanza Media en Psicología, curso Ciencia 2, Código 708, segundo semestre, sección A, catedrático Maestro Raúl Betancourt, capítulos 13 y 14. Nombre: Mónica Johanna Zapón Caballeros, con registro estudiantil 2015-31228. Capítulo número 13. Recolección y análisis de los datos en la ruta cualitativa. El análisis cualitativo implica la organización de datos recogidos y transcribirlos cuando sea necesario, así como también realizar la codificación de los mismos. Existen dos tipos de codificación. La codificación abierta se genera por unidades de significado y categorías. Y la siguiente, que es la codificación selectiva, debe pasar por la codificación axial, ya que de ella emergen temas o categorías más generales. Muy bien, ahora, ¿qué sigue de la ruta cualitativa? En ella también podemos encontrar la recolección de datos cualitativos, es decir, el acoplo de datos narrativos en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o unidades de muestreo. Así también encontramos el instrumento de recolección de los datos cualitativos. El instrumento en esta investigación es el mismo investigador. Él se auxilia de diversas herramientas como las entrevistas, la observación y las sesiones grupales. El papel del investigador en la recolección de los datos cualitativos. El investigador establece formas inclusivas para descubrir las visiones múltiples de los participantes y adoptar papeles más personales e interactivos con ellos. Así también, escucha y utiliza todos los sentidos, presta atención a todos los detalles, posee habilidades para descifrar y comprender conductas, ser reflexivos y flexibles para cambiar el centro de atención si fuese necesario, así como también no debe interferir en la recolección de datos para poder obtener información de individuos tal como lo revela. Recomendaciones del papel del investigador. No incluir, es decir, no incluir respuestas y comportamientos de los participantes. Lograr la participación narrativa, es decir, que los participantes puedan narrar sus experiencias y puntos de vista, sin enjuiciarlos ni criticarlos. Variedad de fuentes. Para ello nos podemos validar de fuentes de datos, personas distintas mediante métodos diferentes. Así también recordar la realidad única que cada cultura, grupo e individuo representa. Evitar hablar de miedos o angustias para no preocupar a los participantes. Rechazar prudentemente comportamientos impropios que afecten al investigador. Seguridad personal, es decir, no poner en riesgo la seguridad personal del investigador ni de los participantes. Efectuar reuniones evaluadoras, es decir, que cuando son varios investigadores es prudente que estas reuniones puedan ser llevadas a cabo para evaluar los avances y analizar si el ambiente o lugar, las unidades y las muestras son adecuadas. Informarse sobre el lugar o contexto, es decir, leer y obtener la mayor información posible del lugar para adentrarse en él.
Sostener frecuentemente pláticas con algunos de los participantes para poder conocer más a fondo dónde está ubicada la comunidad que se va a estudiar. Y por último, la participación y el logro de empatía para poder acercarse a las personas. La observación. Los propósitos esenciales de la observación en la inducción cualitativa son explorar y describir ambientes, comunidades, subculturas y los aspectos de la vida social, analizando sus significados y a los actores que la generen. Comprender procesos, es decir, todas aquellas experiencias o vinculaciones y circunstancias de los eventos que suceden al paso del tiempo y los patrones que se desarrollan. Identificar problemas sociales. Generar hipótesis para futuros estudios. Esto puede ayudar para poder hacer más efectiva y más concreta la investigación cualitativa. Durante el proceso de la observación existen elementos más específicos para llevar a cabo esta actividad, tales como el ambiente físico o el entorno. Siempre es importante tener nuestras impresiones iniciales. Así también el tamaño, la distribución, señales, accesos, sitios con funciones centrales. Por otro lado tenemos el ambiente social y humano. Este se encarga en las formas de organización en grupos, patrones de vinculación, así también las características de los grupos y participantes. Actividades individuales y colectivas. En ella podemos hacernos una serie de preguntas para poder conocer más las acciones de cada uno de los grupos involucrados. Artefactos que utilizan los participantes y funciones que cubren. Hechos relevantes, eventos o historias que ocurren en el ambiente y a los individuos. Esto se puede presentar en una cronología de sucesos o en otro caso ordenados por su importancia. Así también están los retratos humanos o descripciones de los participantes. Las entrevistas se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona, el cual es el entrevistador, y otra u otras que es el entrevistado o los entrevistados. Así también las entrevistas se dividen en estructuradas, las cuales consisten en una serie de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a ella. Las semiestructuradas se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos o obtener mayor información. Las preguntas no estructuradas o abiertas se fundamentan en una guía general de contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla. En la investigación cualitativa también existen más tipos de preguntas en las entrevistas, clases de preguntas en entrevistas en general, como las preguntas generales, que parten de planteamientos globales para dirigirse al tema que interesa. Las preguntas para ejemplificar, que sirven como disparadores para exploraciones más profundas. Las preguntas de estructura o estructurales. El entrevistador solicita al entrevistado una lista de conceptos a manera de conjunto o categorías. Y las preguntas de contraste, en el cual se le cuestiona al entrevistado sobre las similitudes y diferencias respecto a ciertos temas y se le pide que clasifique símbolos en categorías. Mertens en el 2015 clasifica las preguntas en 6 tipos de opinión, en el cual permite que el entrevistado pueda dar su punto de vista, de expresión de sentimientos, que el entrevistado pueda expresar lo que siente, de conocimientos, que el entrevistado exprese lo que sabe, sensitivas, es decir, el entrevistado puede expresar las sensaciones, de antecedentes, es decir, recordar fechas cronológicas, y de simulación, en el cual se pueden hacer suposiciones de ciertas situaciones. Para realizar la entrevista, Roberto Hernández Sampieri
propone ciertas recomendaciones para poder realizarlas. Entre ellas tenemos lograr la espontaneidad del entrevistado, es decir, que no piense que es un interrogatorio. Generar un clima de confianza en el cual el entrevistado y el entrevistador puedan tener cierta empatía. Obtener respuestas concretas que ayuden a fortalecer la investigación. Tener cuidado al preguntar. No debemos de preguntar de manera tendenciosa ni induciendo la respuesta. No saltar abruptamente de un tema hacia otro y efectuar siempre preguntas generales. Sesiones en profundidad o grupos de enfoque. Grupos en los que existe un interés por parte del investigador por cómo los individuos forman un esquema o perspectiva de un problema a través de la interacción. Pasos para realizar las sesiones de grupo. Determinar un número provisional de grupos y sesiones que habrán de realizarse. Definir el perfil de personas que habrán de participar en la sesión o sesiones. Detectar personas del tipo elegido e invitarlas a las sesiones. Organizar la sesión o sesiones en un lugar confortable, silencioso y aislado. Llevar a cabo cada sesión. Elaborar el reporte de la sesión. Y por último, tiene que llevar una agenda de cada sesión, en la cual tiene que estructurarse con cuidado para señalar las actividades principales, aunque es también una herramienta muy flexible. Documentos, registros, materiales y artefactos. Los documentos, materiales y artefactos diversos son una fuente muy valiosa de datos cualitativos. Al recolectar artefactos implica entender el contexto social e histórico en que se fabricaron, usaron, desecharon y reutilizaron. Las biografías e historias de vida. Es una forma de recolectar datos muy socorrida en la investigación cualitativa. Puede ser individual, de un participante o personaje histórico, o colectiva, una familia o un grupo de personas que vivieron durante un periodo y que compartieron rasgos y vivencias. La triangulación se refiere a la utilización de diferentes fuentes y métodos de recolección. Propósitos centrales del análisis cualitativo: explorar los datos, imponerles una estructura, describir las experiencias de los participantes según su óptica, lenguaje y expresiones, descubrir los conceptos, categorías, temas y patrones presentes en los datos, comprender en profundidad el contexto que rodea a los datos, reconstruir hechos e historias, vincular los resultados con el conocimiento disponible y por último, el último propósito es generar una teoría fundamentada en los datos. Proceso general de análisis de datos cualitativos con base en unidades, categorías y temas para comprender un fenómeno, producir teorías, resolver un problema. Entonces da inicio en la recolección de datos, en la revisión de los datos, siguiendo en la organización de los datos. Luego de eso, pasa a la preparación de los datos para el análisis, en la definición de la unidad de análisis, en la codificación abierta, luego a la descripción e ilustración de las categorías producidas por la codificación abierta. De ella se deriva la codificación axial y la codificación selectiva, dando como resultado esto la generación de hipótesis, explicaciones y teoría resultante para poder de esta forma obtener la evaluación de la calidad o rigor del estudio cualitativo. Organización de los datos y preparación para el análisis. La base de datos es un sistema en el cual se organizan los datos cualitativos recolectados utilizando uno o más criterios pertinentes. También tenemos la bitácora de análisis. Esta tiene la función de documentar el procedimiento de análisis y decisiones, cómo investigar durante el proceso, que contiene
fundamentalmente anotaciones sobre el método utilizado, anotaciones sobre ideas, conceptos, significados, categorías e hipótesis que van surgiendo, anotaciones en relación con la credibilidad y verificación del estudio. Otra forma de organizar la información es el memo analítico. Documenta decisiones o definiciones hechas al momento de analizar los datos, desde cómo surge una categoría hasta el código que se le asigna o el establecimiento de una regla de codificación. El análisis de los datos cualitativos asistido por computadora. Algunos de los nombres de programas que más se utilizan en el análisis cualitativo son Atlas.ti, Ethnograph, NVivo y Decision Explorer, entre otros. Credibilidad. Mejora con la revisión y discusión de los resultados con pares o colegas. Considera que la credibilidad se logra mediante los siguientes puntos. La corroboración estructural, que es el proceso mediante el cual varias partes de los datos se soportan conceptualmente entre sí. Y la adecuación referencial, que es la cercanía entre lo escrito y los hechos. La transferencia, aplicabilidad de resultados. Esta se refiere a que el usuario de la investigación determine el grado de similitud entre el contexto del estudio y otros contextos. Capítulo 14. Elección del diseño o abordaje de investigación en la ruta cualitativa. Diseño. Va surgiendo desde el planteamiento del problema hasta la inmersión inicial, y el trabajo de campo sufre modificaciones enfocando el fenómeno de interés. En la ruta cualitativa es el abordaje general que se utilizará en el proceso de investigación. En este capítulo encontramos la teoría fundamentada, el cual tiene como propósito inducir teoría basada en datos empíricos y se aplica a áreas específicas. Esta tiene como rasgo principal que los datos se categorizan con codificación abierta. Luego el investigador organiza las categorías resultantes en un modelo de interrelaciones que representa a las teorías emergentes y explica el proceso o fenómeno de estudio. Diseños etnográficos. Estos pretenden explorar, examinar y entender sistemas sociales, así como producir interpretaciones profundas y significados culturales desde la perspectiva o punto de vista de los participantes o nativos. Asimismo, proveen de un retrato de los eventos cotidianos. Diseño narrativo. Pretenden entender la sucesión de hechos, situaciones, fenómenos, procesos y eventos donde se involucran pensamientos, sentimientos, emociones e interacciones a través de las vivencias contadas por quienes las experimentaron. Se centran en narrativas entendidas como historias de participantes relatadas o proyectadas y registradas en diversos medios que describen un evento o un conjunto de eventos conectados cronológicamente. Diseños fenomenológicos. Su propósito principal es explorar, describir y comprender las experiencias de las personas respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en común de tales vivencias. También encontramos los diseños de investigación-acción. Este comprende y resuelve problemáticas específicas de una colectividad vinculadas a un ambiente. Debe conducir a cambiar y por lo tanto este cambio debe incorporarse en el propio proceso de investigación. Se indaga al mismo tiempo que se interviene. Por último, me despido con una frase que dice: la investigación es lo que hace que un país se desarrolle. Patricia Ostrowski. Muchas gracias.